Esto se llama la presencia de Dios es lo máximo. Y ahorita que está sucediendo todo esto, ¿verdad? Y creo que la iglesia es la esperanza de México y del mundo, la iglesia del Señor. Y la presencia de Dios no hay otra cosa mejor que su presencia en nuestras vidas. Porque yo te pregunto, ¿qué es lo que atrae a la gente a la iglesia? La pandemia cambió muchas cosas, prioridades, expectativas, deseos, anhelos, cambió muchas cosas. Y en los jóvenes y en los adultos cambiaron muchas cosas. Por ejemplo, el grupo de jóvenes que había, pues de repente no les quedó de otra más que irse a trabajar, tener que estudiar al mismo tiempo. Mucha gente se dispersó, se fue. La pandemia hizo cosas tremendas. Y tanto los jóvenes como los adultos cambiaron muchas cosas. Y a lo mejor hoy en día, por este cambio que hubo, ya no están tan atraídos tanto los jóvenes como los adultos a una experiencia producida. A lo mejor a las luces, a lo mejor al sonido, a lo mejor a las pantallas, a lo mejor a una buena onda, a lo mejor a un super auditorio. Como que ya no están atraídos por eso, sino que ahora están buscando una experiencia más espiritual. Ya no están buscando eso producido, sino saciar ese hueco, saciar esa sed y hambre de Dios que tienen en su interior, en su espíritu, con E chica, por los tiempos que estamos viviendo. Entonces la necesidad de saciar es tremenda, y eso es lo que está buscando la gente, y eso es lo que están buscando los jóvenes. Todo es incierto hoy en día, todo. Un huracán, categoría 5, un terremoto de no sé cuántos grados, inundaciones, una guerra, un meteorito, y todo se acabó. Y ya no hubo más. Y nosotros, la iglesia del Señor, somos los que podemos impartir, proveer lo que la gente necesita para guiarlos y que lleguen a los pies del Señor. Amén, amén. Pero hay que aterrizar lo que significa eso. Porque una experiencia espiritual, más espiritual, bueno, suena padre, bien bonito, una experiencia espiritual. ¿Pero qué es? ¿Serán más vibraciones, más sacudidas, más palabra profética, más aceite ungiendo cabezas? ¿Qué es más espiritual? ¿Cómo podemos? Yo te pregunto, ¿cómo podemos tomar lo que Dios tiene para nosotros y que sea una realidad en nuestra vida? ¿Cómo podemos ir adelante hacia la meta, hacia el propósito que es en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos hacerle para ir hacia allá en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? ¿Cómo podemos hacerle? Para que podamos ser un impacto para la sociedad, para la gente que vive en nuestra ciudad, para esos jóvenes, esos adultos, esos niños, esa gente mayor. Y mira,
en Primera de Crónicas 13:3, no pierdas esta escritura. Primera de Crónicas 13:3. Fíjate en esto, porque esto está impactante. El arca del pacto había sido abandonada. Fíjate en esto, el arca del pacto había sido abandonada, dejada, olvidada desde Saúl. Fue olvidada. Y en una de esas traídas a Israel de David, hay un personaje ahí que se llama Usa, que de repente se muere en esa traída del arca del pacto. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿cómo llevar el arca del pacto sin morir? O sea, la presencia de Dios. David hizo lo correcto trayendo el arca de vuelta a casa, porque estaba ya olvidada. Los hijos de Elí la tomaron, la usaron, la quisieron usar como amuleto, les fue como en feria. Los filisteos la tomaron como trofeo, y igual les fue como en feria, y la abandonaron ahí. Y ahí se quedó. El arca quedó abandonada, fíjate en esto, 20 años. O sea, la presencia de Dios quedó abandonada 20 años. ¿Puedes creer esto? Pues sí, porque está escrito, ¿eh? Yo no doy cabida a la presencia de Dios abandonada. El arca del pacto, pues ahí lo puedes ver en Éxodo, en algunas escrituras. El arca fue hecha de madera de acacia. No era muy grande, medía 1 metro 10 centímetros de largo, medía 66 centímetros de ancho y de alto. Estaba recubierta de oro tanto por dentro como por fuera. Le hicieron una tapa, el propiciatorio, le pusieron querubines, le pusieron argollas, le pusieron palos. La madera de acacia era muy, muy fuerte. La madera de acacia es durísima. Si tú haces un mueble de madera de acacia, seguramente te va a durar toda la vida, 60 años. Y esa madera, la mayor variedad está en África, en Australia, pero la puedes encontrar en todos lados. Por eso Dios escogió esa madera. Y entonces, fíjate lo que dice Primera de Crónicas 13:3, el que te dije. Luego el 7 al 8. Dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjate, no le habían hecho caso a la presencia de Dios. Cualquier similitud es pura coincidencia, Dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Subraya ahí, carro nuevo. Y Usa, aquí está el personaje que te digo, y Agío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. O sea, se pusieron a danzar con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con trompetas. Bueno, la mayor alabanza y adoración que tú te puedas imaginar, ahí fue. Tremendo. Porque la presencia de Dios estaba regresando al pueblo de Israel. David la estaba trayendo nuevamente después de que la abandonaron 20 años. Y fíjate lo que dice el versículo 9 de Primera de Crónicas 13, igual, estamos ahí, el 9 y el 10. Dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban,
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo? Yo pregunto y te pregunto, ¿cómo es que Dios mata a alguien por simplemente querer estabilizar el arca? Porque sí va a caer. ¿Cómo es que Dios mata a alguien? Nada más por ese simple detalle. Lo fulminó a este Usa, ahí quedó. Y fíjate lo que dice el versículo 11 al 14. Dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió, subraya temió ahí. Temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? O sea, le entró un miedo y dijo, no, o sea, después de ver que este cuate nada más por extender la mano y detenerla quedó fulminado, yo ya no la quiero. Fíjate qué tremendo. Y no trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Subraya ahí Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses y bendijo, subraya bendijo, Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Fíjate qué tremendo. O sea, David se enojó y se sacó de onda y dijo, no, yo ¿para qué quiero el arca? No, si un cuate ya se murió, ¿para qué la quiero? No, ahí donde se murió, dijo, aquí la dejo. ¿Quién vive enfrente? Pues Obed, pues ahí, se la vamos a dejar a Obed. La pregunta es, ¿por qué se enojó Dios? ¿Por qué se enojó tanto? Tanto que mata a este Usa. ¿Y por qué es tan importante, por ejemplo, el temor de Dios? Que muchas veces no hemos entendido qué es el temor de Dios. Dios nunca quiere que tengamos miedo de Él. Y si vemos a nuestro Señor Jesucristo, no es la forma de Él. Dios no quiere que le tengamos miedo. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice ahí en Proverbios. Y es que estamos hablando, cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de prioridades, de importancia, de reverencia, de respeto, y a eso se refiere, no a que le tengamos miedo. Dios no quiere que le tengas miedo. Por ejemplo, en lo terrenal, mi primer prioridad para mí es mi esposa, en lo terrenal. No hay nada más importante que mi esposa después de Dios. No hay nada más importante que mi esposa. Y podré no contestarle a nadie el teléfono, pero si mi esposa me llama, le contesto. Y a eso se refiere el temor a Jehová. Que Dios sea mi prioridad, lo más importante para mí. A eso se está refiriendo el temor de Dios. Que si Él me llama, yo conteste. Yo no quiero que mi esposa esté enojada conmigo, porque entonces mi hogar va a estar mal. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, porque si no, nada me va a salir bien, todo va a estar mal. Yo no quiero eso. Tanto en lo terrenal, mi esposa es la prioridad, como Dios es lo más importante para mi vida. ¿Y sabes qué?
hay que demostrarlo. Porque de lengua me como 3 taquitos, son ricos con cebollita, con salsita, con cilantrito. Pero no basta con eso. Yo sé que tienen hambre. Los domingos por lo general no desayunamos. Si Dios está enojado conmigo, nada va a estar bien. Nada en mi vida va a estar bien. Todo va a estar mal. Fíjate, Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo, o sea, no lo hagan enojar. Otra versión dice: no lo entristezcan. El trato con Dios, tu trato y mi trato, debe de ser diferente, muy diferente a cómo se trata todo lo demás. Debe de ser santo, consagrado. Debe de haber una diferencia del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Así de importante. Él quiere que su presencia no sea común, que sea Dios en mi vida. Ay, el congregarse, hombre, la reunión, el servirle. Dios no quiere que sea común, que sea cualquier cosa, que la relación con Él sea diferente de todas las demás, de todo, que le honremos por encima de todas las cosas, con nuestro cuerpo, con nuestras prioridades, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, obedeciendo los mandamientos. Dios quiere eso. Fíjate, en esto que leímos ahí en Primera de Crónicas 13, en esta escena había algo común. ¿Porque tú crees que Dios mata por matar? Pues claro que no. Había algo común. Pero pastor, acabamos de leer que había alabanza, había adoración, había danza, había instrumentos, estaban adorando con todo. Pues dentro de eso estaba lo común. Qué tremendo. La línea es tan delgada. Y fíjate en lo que puede caer una iglesia, el pueblo de Dios, en algún momento. ¿Sabes qué era lo común? ¿Qué fue lo primero que te dije que subrayaras? Carro nuevo. ¿Sabes que estaban trasladando el arca del pacto en una carreta? Y eso era lo común. La estaban trasladando en una carreta. Esta práctica era de los filisteos. Eso era como los filisteos la llevaban. Y entonces el pueblo de Dios hace lo mismo. Bueno, el jefe era David, ¿verdad? ¿Y cómo David, teniendo el corazón de Dios, hace eso? David fue un mercenario ahí de los filisteos, trabajó para ellos cuando lo perseguía Saúl, pero bueno, todo es para bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Y él tenía que ser entrenado y equipado para cuando fuera rey. Moisés fue equipado en Egipto, fue entrenado ahí. Él tenía que aprender. Pero fíjate en esto, el problema es que a veces queremos traer las prácticas, las formas y las fórmulas del mundo a la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que les pasó ahí? Y di que no los fulminó a todos en ese momento, Ni modo, le tocó a Usa. Ese es buen nombre para bebé, para Usa.
Y no estoy hablando de que no hagamos marketing. No, es algo que va mucho más allá. Mucho más allá. Tenemos que tener cuidado y nada debe de reemplazar el trato diferente con Dios, nada. La carreta no cambió la presencia de Dios. Si tú te das cuenta en lo que leímos, Obed fue bien bendecido. Todo lo que tenía, él fue prosperado tremendamente. O sea, la carreta no cambió la presencia de Dios. Lo que cambia vidas y transforma a las personas sigue siendo la presencia de Dios, aún en la carreta. No sé si el mundo sabe cómo llevar la presencia de Dios, y no sé si te has dado cuenta que a veces estamos en lugares que no son cristianos y se siente la presencia de Dios. Yo conozco mucha gente que viene y da su diezmo y no se congrega, no es cristiana, porque sabe la bendición que hay en dar diezmo. O sea, sí funciona, pero finalmente es lo común. Qué tremendo. Dios creó todo. Sí va a funcionar, pero termina siendo algo común y no especial, que es lo que Dios se merece. ¿Qué está faltando? Fíjate qué tremendo. Dios le dijo a Moisés cómo debería llevarse el arca. No sé si tú te acuerdas cómo. Tiene que cargarse en hombros el arca. Por eso tenía las argollas en cada esquina y los palos que atravesaban para llevarla en hombros. Así tenía que llevarse el arca, no en una carreta. De repente queremos cambiar las escrituras, todo lo que está escrito ahí, la forma de hacer las cosas, cuando Dios ya dijo cómo tiene que ser. ¿Cuál es la diferencia entre llevarla en una carreta y cargarla en los hombros? Te pregunto. ¿Qué? Pues obediencia, pero algo más importante. ¿Sabes qué es? El peso. El peso de su gloria, el peso de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo ligero, no es algo light. Ahí en 2 Corintios 4:17 dice, ¿por qué esta leve tribulación? 2 Corintios 4:17, ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? La gloria de Dios es pesada, su presencia es pesada. Y ellos querían no esforzarse, no ser valientes, aligerar todo, bien cómodos. Y ahí está el secreto de lo consagrado, de lo santo y de lo común. En ese detalle debemos sentir el peso de su presencia. Vivir con la presencia y no sentir el peso, ahí está el problema. Vivir con la presencia y no sentir el peso, ese es el punto clave, ese es el detalle. En la iglesia y cada reunión está el peso de su gloria, de su presencia, mas no en otros lugares. Tu casa es un tabernáculo, ahí está el peso de la presencia de Dios, de su gloria. Y bueno, ya viste lo que pasa, ahí donde muere Usa, ahí dejan el arca y se la dejan a Obed. ¿Él qué culpa tenía?
Pues él vivía ahí enfrente de donde se echaron a Usa, de donde Dios le dio cuello. Y aparte, Obed era filisteo. Ni siquiera era cristiano. Ni siquiera era del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios lo empezó a bendecir de una manera tremenda, tremendísima. Y luego le dicen a David, le voy a tomar tantito a mi café. Luego le dicen a David, fíjate lo que le dicen a David. David, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del arca? No, ni me quiero acordar del arca. Con razón Saúl la dejó ahí abandonada 20 años. ¿Para qué me quiero acordar del arca? Ya entiendo a Saúl. Digo, me quiso matar, pero ya entiendo por qué abandonó ahí el arca. Oye, David, ¿te acuerdas de Obed? Sí, pobrecito. No tiene nada de pobrecito. Ha sido bendecido de una manera tremenda. Y entonces David reacciona y dijo, tengo que ir por el arca. Y dice que va por el arca y la vuelve a traer, ahora de una manera correcta. Qué tremendo. Dice que 3 meses estuvo el arca ahí con Obed y fue prosperado porque la presencia de Dios bendice. Entonces fue prosperado de una manera tremenda. Entonces David decide traer de nuevo a Jerusalén de forma correcta el arca. Y ahora sí, pobre Obed, ya le quitaron la bendición. Primero le cargaron el muertito y el arca y todo. Y después, ya que se dan cuenta que era una bendición la presencia de Dios, dice, ahora sí, ¿no sabes qué, Obed? Va y me la llevo. Y ahí te quedas. Y aquí viene lo tremendo. Esto me impacta a mí. ¿Tú qué crees que hizo Obed? Digo, a lo mejor es difícil que te acuerdes ahorita porque no son escrituras que leemos muy frecuentes, pero ¿tú qué crees que hizo? Fíjate, deja todo y decide seguir la presencia de Dios. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Él ya estaba prosperado. Él había sido prosperado en 3 meses muchísimo. Su casa, todo lo que tenía, había sido prosperado tremendamente. Pero hoy te quiero decir esto, que la bendición no es nada sin aquel que te la dio. Anótalo. La bendición no es nada sin aquel que te la dio. Porque la bendición de Dios dice que es la que enriquece. No dice la bendición que hiciste trabajando en el mundo allá, bla, bla, bla. No, dice la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sin Dios no somos nada. Sin Dios mi prosperidad no es nada. Seguramente traerá tristeza en algún momento, porque la que enriquece es la de Dios. Por eso Obed dice, ahí nos vemos, deja todo y se va con la presencia de Dios. Sin Dios no es nada la prosperidad. Y luego, fíjate, llega Obed y lo nombran portero. Y después se vuelve levita y era filisteo. Después se vuelve un escogido de Dios y era un filisteo. Ni siquiera era pueblo de Dios. Y ahí te va esa pregunta. ¿Qué provoca a una persona a seguir y servirle a Dios? ¿Qué provoca a una persona a servirle y a seguir a Dios?
¿Qué provoca a alguien a dejar su prosperidad? Fíjate en esto. ¿Qué provoca a alguien a dejar su prosperidad? Su única vida para seguir al Señor, para servirle. ¿Qué provoca a alguien para venir todos los domingos y adorar y ser ujier, preparar el café? ¿Qué provoca a alguien para venir todos los domingos? Yo veo, por ejemplo, a Julio, y no le quiero parar el cuellito a nadie. Yo veo a Julio, él está aquí todos los domingos. Todos los domingos. ¿Tú has visto que falta un domingo? Carlos, todos los domingos está aquí. ¿Qué provoca que una persona esté aquí adorándole, sirviéndole? Sea Dios lo más importante para él. ¿Cuándo nos has visto faltar a nosotros? ¿Sabes por qué? Porque lo más importante es Dios en nuestras vidas. Por eso no es común, no es ahí cualquier cosa. No es a veces voy, a veces no voy, a veces asisto, a veces no asisto, a veces sirvo, a veces no sirvo. No. Ellos sirven todos los domingos. ¿Y sabes a qué horas llegan? A las 7:30 de la mañana. O 7. Para que tú y yo podamos adorar, alabar con un buen sonido, con un... Yujú, hola. ¿Por qué no le das una sonrisita al de al lado? Ay, cómo me gusta cuando comparto. Me divierto mucho. Acuérdate que esta iglesia es un semillero de pastores y líderes, ¿eh? Por eso tú a veces ves que predican otras personas, además de mi esposa y mío, pero la profecía fue que esta iglesia era un semillero de pastores y líderes, y los estamos equipando y los estamos preparando. Viene la nueva generación a tomar ya esas iglesias, esos lugares. Ya veo como por ejemplo, el pastor Cash Luna, ¿verdad? Está haciendo la transición para dejarle todo a su hijo. Su esposa ahora compartió en mujeres, la esposa del hijo. Y están haciendo la transición para entregar todo, y ellos nada más estar ahí pues al frente, pero entonces viene la nueva generación y hay que prepararlos, hay que equiparlos para que tomen lo que viene. Si con lo que dije pisé un callito, nada más di ay, y ya nada más, así que no se oiga mucho. Fíjate, nosotros mi esposa y yo éramos prósperos en el mundo antes de que viniera el equipamiento y el entrenamiento de Dios. Nosotros éramos prósperos en el mundo, pero la presencia de Dios nos atrajo y decidimos soltar todo para seguir a Dios. Yo trabajaba en una cadena hotelera, mi esposa le iba súper bien, y dejamos todo para seguir a Dios. Yo dejé mi trabajo de un día para otro. Nadie haga esto, ¿eh? Eso nada más lo hice yo, y bueno, no te recomiendo que solamente si tienes un llamado muy fuerte, ¿verdad? Pues solamente así, pero si no, no te lo recomiendo. Decidimos dejar todo y fuimos, y bueno, de repente Dios nos empieza a equipar y entrenar, y sí, fuimos un tiempo de escasez porque Dios tenía que tratar eso conmigo. Yo vengo de una familia donde pues nunca me faltó nada.
Entonces Dios tenía que ahí hacer algunas cositas conmigo. Pero gloria a Dios, después vino la verdadera prosperidad, la que enriquece, una vez que decidimos dejar todo y seguir la presencia de Dios. Ahí vino esa bendición que enriquece. Tuvimos la oportunidad de ir a un congreso en Guatemala, ahí con el pastor Cash Luna. Creo que se llama Ensancha, no recuerdo bien ahorita, pero me parece que ese es el de Ensancha. A mí me impresionó cómo el dueño de toda la Ford en Guatemala era ujier y estacionaba coches. Con todo el dinero, con el puesto que tenía, estaba estacionando coches. En vez de estar jugando golf y en sus negocios y en sus empresas. Él dijo: a mí me vale, yo le sirvo a Dios. Y ahí lo conocimos. ¿Qué hace que un hombre así decida seguir a Dios y servirle y entregarse? ¿Qué hace que suceda eso? Y eso lo provocó la presencia de Dios. Ay de nosotros que nos acostumbremos a llevar la presencia de Dios en una carreta, ¿eh? Ay de nosotros. O que se vuelva algo común en nuestras vidas. Ay de nosotros, ¿eh? Pastor, pero en la carreta es más fácil, todo es ligero, llegamos más rápido, no pesa, pues es más fácil. No nos cansamos, no hay que cargar, no me lastimo los hombros, no se me enchoca la espalda. Cargar la presencia de Dios puede ser frustrante para muchas personas, ¿eh? Déjame decirte, para la vida de muchas personas, porque seguir la presencia de Dios es un caminar por fe y puede ser muy frustrante. Es un dejar muchas cosas. Si tú sientes el peso de la presencia de Dios en tu vida, eso va a cambiar todo, ¿eh? Eso lo va a cambiar todo. Cuando todo es automático, no perdura. Es como el sembrador que salió a sembrar y agarró las semillas y las empezó a tirar. Algunas cayeron en cemento, otras cayeron en pedregales. ¿Y qué le pasó a la semilla? La de pedregales, por ejemplo, dice que creció. ¿Pero qué le pasó? Se secó. No perduró. Y así es lo común. No perdura. La bendición de Dios es la que enriquece. O sea, parecía bueno, de repente creció, pero se secó. Parecía bueno, pero no lo fue. El Salmo 92:12 dice al 14, dice que tenemos que ser plantados en la casa de Jehová. Tú lo puedes leer completo después, pero dice que tenemos que ser plantados en la casa de Dios.
en la casa de Jehová. Y hoy te quiero decir algo, y ojalá después vean esta predicación los que no vinieron, los que faltaron, las mujeres. Yo y mi esposa hemos decidido cargar la presencia de Dios en nuestros hombros para que tú seas bendecido. Y seguramente tú la vas a tener que cargar también para que tu casa sea bendecida, para que tus hijos sean bendecidos, para que tu trabajo, tu negocio, el lugar donde vives sea bendecido. Porque el arca la cargaban los sacerdotes y los levitas, pero toda la circunferencia era bendecida, todo lo que había en una circunferencia era bendecido. Jesús decidió cargar con la presencia de Dios cuando fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo, y eso hizo que cambiara todo. Y ahora para nosotros es más fácil porque Él decidió llevar ese peso. Dice: llevar mi yugo, que es fácil y ligero. ¿Por qué? Porque Jesús lo está llevando. Pero eso no quiere decir que tú no tengas que cargar la presencia de Dios. Ahora es más fácil. Necesitamos dejarnos bendecir por la presencia de Dios. Dios quiere bendecirnos, pero muchas veces no nos dejamos. Y Dios es lo común. Si voy o no voy, no pasa nada, hombre. ¿Cuál es el problema? Que Dios sea lo primero para tu vida. Que sea lo primero. El congregarse, el orar, el leer la palabra, el adorar, el servir, que sea lo primero para tu vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia de lo común, de lo que todo el mundo hace, a la iglesia del Señor. Que sea mañana lunes y ya quieras que sea domingo para venir otra vez y adorar a Dios. Que el fuego del llamamiento santo se encienda en tu vida. Que no sea algo común nada más, hay una llamarada de petate que con cualquier cubetazo de agua se apaga. Que cargues la presencia de Dios con gozo, así como Jesús lo hizo. Él fue a la cruz con gozo, para que tú y yo hoy tengamos esta vida abundante que Él nos quiere dar. Que realmente la bendición enriquezca y no añada tristeza. Acuérdate, la bendición sin Dios no es nada. Ya está la alabanza acá atrás, sí, ¿verdad? Ponte de pie ahí en tu lugar un segundo. Vamos a adorar a Dios.
la gloria, Señor. Padre, hoy queremos que tú seas lo primero para nosotros, en todo tiempo, en todo momento. Que nunca sea algo común tu presencia. Señor, perdónanos si así ha sido. Hoy queremos pedirte perdón. Queremos que nos bendigas con toda bendición espiritual. Sabemos que tu bendición es la que enriquece, Señor. Gracias, Señor, por llevarnos a otro tiempo. Gracias, Señor, por poner por obra tu palabra tal y como es. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te damos toda la gloria, Señor. Que tu presencia provoque el seguirte, el servirte, el que seas lo primero para nuestras vidas, para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.